decía que me da mucho gusto poderles visitar, poder estar con ustedes. Son una iglesia muy amada por mi esposa, por mí y por Manantial de Gracia. Les amamos mucho. Manantial de Gracia les manda muchos saludos. Mi esposa se quedó con ganas de estar aquí, pero pues ella se quedó también a cargo de la iglesia a predicar hoy, pero con ganas de saludarles, así que me llevo la foto de ustedes así viéndoles y les voy a decir que les manda muchos saludos. Pues sé que han estado pasando por tiempos difíciles. Su pastor me comentó un poco que han pasado por tiempos fuertemente difíciles, y cuando él me invitó a predicar, estuve orando, estuve pensando, estuve vuelta y vuelta con diferentes temas, y finalmente creo que el Señor me guió para compartir con ustedes que más que un sermón como tal, tiene más bien una mezcla de algo de enseñanza bíblica con mucho de testimonio personal. Espero que el Señor pueda guiarnos y usarnos. Esta cosa se está poniendo sus moños, ahí está. Así que, hermanos, bueno, voy a comenzar con una narración breve que está en Marcos 4, 35 al 41. Muchos de ustedes tal vez conocen ese pasaje, seguramente la mayoría, porque era una tarde como cualquier otra. El Señor había estado predicando durante varias horas hasta que llegó la noche, una noche más en donde el Señor, después de haber enseñado a la multitud, Él estaba enseñando desde una barca en la orilla de la playa, en la barca, ahí estuvo predicando. Y cuando llegó la noche estuvo cansado, así que se fue a descansar. Le dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado de esa bahía, y mientras ellos cruzaban al otro lado de la bahía, Él se fue a descansar, se quedó bien dormido, luego de un día de arduo trabajo, ministrando, predicando, enseñando, seguramente sanando, tantas cosas que el Señor solía hacer constantemente. Un día de victoria para el Señor. Se fue a descansar, se quedó bien dormido. Los discípulos comienzan a mover su barca hacia el otro lado de la bahía como Él se los indicó, y de repente se vino la tormenta. Aparentemente no pasaba nada, el mar estaba en calma. Si no, estoy seguro que el Señor no les habría dicho, en medio de truenos, tormenta, rayos y todo aquello y las olas tremendas, no les habría dicho vámonos al otro lado. El mar estaba en calma cuando Él les dice vámonos para el otro lado, y de repente se vino la tormenta, y esa tormenta amenazaba con hundir el barco. Esa tormenta eran olas intensas, eran truenos, era aguacero intenso, las olas gigantescas, tanto que ellos terminaron espantadísimos. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Y están espantados pero sorprendidos a la vez, porque el Señor ni se entera. Tenía sueño pesado mi Señor en ese momento, estaba bien dormido. Ahí voy a dejar en este momento la narración. Y es que es hermoso cuando nosotros, los hijos de Dios, entendemos que por la fe podemos estar cubiertos bajo las alas del Señor. Como dice aquel salmo, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Por eso el Señor Jesús estaba dormido, por eso estaba tranquilo y durmiendo en medio de la tormenta, porque Él ya había pasado por muchas experiencias en donde el diablo había tratado de molestar y de destruir. Desde que el Señor nació, el diablo intentó matarlo, ¿recuerdan? Aún desde el nacimiento mismo, desde la gestación de Jesús, el diablo intentaba matarlo. Porque si me voy a una historia más atrás, desde la forma en que fue concebido por el Espíritu Santo, para una mamá, para una mujer soltera, todavía no casada con José, desposada apenas. ¿Recuerdan ustedes esa lucha intensa, interna en el corazón de José, que quiso dejarla secretamente? Pero Dios habló a José, al corazón de José, y José continuó, se casó con ella y adoptó a Jesús como su hijo. Pero poquito después llegan los magos y quieren adorarlo, pero Herodes se entera y le dan celos y manda matar a todos los niños para matar al Hijo de Dios.
porque no solo por la crueldad de ese rey, sino porque Satanás sabía que ese rey precisamente iba a destruir su potestad en la tierra. Y entonces quiso destruirlo, y entonces quiso matarlo, pero Dios lo libró, lo envió a Egipto, después de un tiempo regresa, y luego el diablo lo quiere tentar. Años más tarde, cuando él está a punto de comenzar su testimonio, su ministerio, el diablo lo comienza a tentar, y el Señor sale victorioso. Así que el Señor una y otra vez había sido atacado por Satanás, los fariseos intentando matarlo. En alguna ocasión por lo menos sale en medio de ellos y lo estaban apretando a punto de quererlo lanzar a un barranco, y él se les escapa. Constantemente el diablo quería destruir la vida de Jesús, y esta es una más. El mar está en calma y de pronto se viene la tormenta, pero Jesús una vez más sabe que con sus plumas lo cubrirá el Padre, y debajo de sus alas está seguro. Por eso está bien dormido. A nosotros también frecuentemente la vida nos toma por sorpresa. A nosotros también frecuentemente estamos sirviendo a Dios, quienes lo hacemos o quienes amamos al Señor, estamos sirviéndolo, estamos buscándolo, y sin embargo la vida nos toma por sorpresa y nos llegan tremendas tormentas. Cuando menos lo esperamos se viene una tormenta. Y uno podría decir: pero si yo estoy sirviendo a Dios, pero si yo amo a Dios, pero si yo le entregué mi vida a Dios, ¿por qué no tengo esa garantía? Tienes la garantía de que debajo de sus plumas estarás seguro, pero también tienes la garantía de que el diablo quiere robar, matar y destruir, y constantemente estamos en una lucha. Y de pronto, de repente se vienen tormentas, como las que se han venido a Casa de Misericordia recientemente, y entonces nos toca enfrentar problemas fuertes, nos toca enfrentar enfermedades inexplicables, repentinas, nos toca enfrentar de pronto la pérdida de trabajo que nos toma por sorpresa y de repente se viene la tormenta. Nos toca enfrentar aquí en México, los ya frecuentes temblores, o también la muerte de seres queridos. De repente se nos vienen tormentas. Entonces la palabra del Salmo 84, versículos 1 y 2 adquiere una dimensión especial para nosotros, una hermosa dimensión, porque el Salmo 84, 1 y 2 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando de repente se nos viene la tormenta, hay ocasiones también en que con la tormenta y con el viento de la tormenta parece como si nos arrebatara también no solo la paz, no solo el gozo, sino a veces hasta la fe. Y entonces, cuando dice el Salmo 84, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, no sé si te ha sucedido, pero es esos momentos en donde parece como que la tormenta, con sus rayos y con sus olas y con sus truenos y con su viento, también se lleva algo de tu fe. Y entonces comienzas a orar y buscas a Dios, pero sientes como que no lo encuentras, como si no te escuchara, o como tal vez estás tan dolido, tal vez estás tan triste, tal vez estás tan molesto que te cuesta incluso orar, y que incluso puede pasarte que alguien te dice: busca a Dios, vamos a orar, y es como si te diera un toque eléctrico y dices: yo lo sé, pero no puedo. Yo lo sé, pero no me sale, no me llega la fe, no me llega la fuerza para orar. Y entonces recuerdas estos instantes o estos momentos en donde juntos adoramos al Señor, donde juntos alabamos a Dios, y hay ese anhelo por los atrios de Jehová, porque sientes que a pesar de que intentas orar, parece como que no estás en su presencia, y entonces empiezas a anhelar
los atrios de Jehová, y dices: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, pero mi alma, ¿dónde anda? Pero sigues buscándolo tal vez, o tal vez no. ¿Cuántos saben de memoria el Salmo 23? Sí, versículo 4, dilo conmigo fuerte: aunque ande en valle, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero en esos momentos, cuando de repente se vino la tormenta, ¿cómo hacer que esas palabras sean una realidad? No te voy a pedir que levantes la mano, yo sí la voy a levantar, porque cuando se viene la tormenta dura y fuerte, de repente ese Salmo 23, versículo 4, en donde decimos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero resulta que sí tienes temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pero resulta que ese valle te atemoriza, te sobrecoge, y tú estarás conmigo, pero resulta que no estás tan seguro si de veras Dios está contigo, o es que estás ahí en ese valle de sombra de muerte porque Dios te mandó un castigo tremendo, y empiezas a confundirte. Y no falta el hermanito bien intencionado que te puede llegar a decir: hermano, pues busca a Dios, arrepiéntete, a lo mejor por eso estás allí, y peor te pone. ¿Cómo hacer para que esas palabras sean una realidad? Pues eso dependerá de quién es Dios para nosotros. Eso dependerá de quién es Dios para ti, mi hermana. De quién es Dios para ti, varón. ¿Quién es Dios para ti? Pero no en teoría, porque tal vez si ahorita pasamos un papelito y preguntamos quién es Dios, en teoría podemos decir muchas cosas de Dios. Pero aquí la pregunta importante es: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios en este momento? No en un versículo aprendido, sino en la realidad de los momentos difíciles y de las noches más oscuras. 1987 fue un año muy especial y hermoso para nosotros, mi esposa y yo. Habíamos sido novios por 3 años, nos conocimos en el 84. Fue tal nuestro amor y pasión que tal vez por eso tembló en el 85. Solo que en el 85 ella estaba en los Estados Unidos porque fue por 1 año a estudiar allá y a trabajar. Pero desde el 84 hasta el 87 fuimos novios, un noviazgo de mucho amor y además de mucha búsqueda mutua. No había las facilidades de hoy. Cuando le platico a nuestro hijo esto, le digo: bueno, ella estaba en Dallas, yo estaba acá, y has de saber que no era tan rápido como mandar un WhatsApp y que esperas. Se te hace, algunas parejas hasta se enojan y: no me ha contestado. Ya tiene las 2 palomitas azules, han pasado 15 segundos y no me ha contestado, y se empiezan a poner enojados y celosos. No, espérame, no sé cuántos les tocó esa época aparte del pastor y yo, pero escribías una carta. No sé cuántos conocen las cartas. ¿Cuántos oyeron hablar que existían unas cosas que eran papel y pluma? Y entonces escribías a mano una carta, después ibas caminando a un correo que depende de donde vivieras te podía quedar a 10 cuadras de tu casa. Llegabas caminando, comprabas un timbre, si tenías lana para que fuera de entrega inmediata, si no tenías mucha pues era ordinario. Si era de entrega inmediata probablemente lo mandabas hoy, bueno, lunes, porque los domingos no abre. Si era de entrega inmediata lo mandabas a Dallas el lunes, y si bien te iba podría llegarle el viernes si habías pagado un poquito más, pero si no podía llegarle 10, 12 días después. Y después de esos 10 o 12 días ella contestaba la carta, y entonces volvía el ciclo de nuevo y la respuesta llegaba 15 días después. Pero pues se nos ocurrió algo muy rápido y tecnológico, dijimos: no, eso va a ser muy lento.
Entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a escribir diario y cada tercer día voy a mandar las cartas y lo mismo vas a hacer tú. Y entonces así empieza a haber un flujo de cartas. Durante un año nos estuvimos escribiendo, después regresó y cuando ella regresó estaba intranquila porque no sabía cómo iba a decirme una noticia respecto a algo que Dios le había dicho. Y yo estaba tan intranquilo que mejor fui por ella hasta Dallas y dije, ¿cómo le iré a decir? Pues bueno, lo que ha de ser que suene. Entonces, perdón, no pregunté cuánto tiempo tengo porque apenas voy en 1987 y debo llegar al 2018. ¿Cuánto tiempo tengo, Paz? Ok. Entonces fui por ella a Estados Unidos, yo con nervios porque mi noticia que yo le iba a dar es que estaba en 8º semestre de Derecho y Dios me habló contundente, clara e inequívocamente y no me dio chance de decir que no. Y me dijo, dejas tu profesión porque quiero que te vayas al seminario, porque quiero que me sirvas de tiempo completo. Y como mi novia había conocido a un estudiante de Derecho en el 5º semestre, pues para el 8º seguramente era una noticia difícil para ella. Y yo dije, bueno, ella pensaba casarse con un abogado y yo le ofrecí Ferrari cuando tuviéramos 30 años. Y entonces pues a ver si nos alcanza para el bono del metro, a ver qué me dice. Cuando llegué con esos nervios, ella estaba igual nerviosa. Yo dije, híjole, a lo mejor ya conocí un gringo y ya me dio baje. Y entonces pues tengo algo que decirte. Pues di tú, no tú, no tú. Pues ya alguno de los dos decidió y le dije, Dios me llamó y dejé la carrera. Me dijo, yo estaba nerviosa porque Dios me llamó y me dijo que me tenía que casar con un pastor, con un siervo de Dios. Y si no eras tú, tenía que ser otro. Así es Dios. Ella estaba pensando que si yo seguía siendo abogado tendría que terminar conmigo. Y yo pensando que por no ser abogado me iba a cortar. 1987 nos casamos después de oír claramente ese llamado de Dios. Ella, cuando regresó de Estados Unidos, había entrado a trabajar a Deloitte, no es cierto, antes de irse a Estados Unidos había entrado a trabajar a Deloitte, a una consultoría de contadores que sé, hasta donde sé que es muy fuerte, y si hubiera seguido ahí pues probablemente tendría alguna posición con los años. Yo ya trabajaba en un jurídico de una paraestatal cuando Dios nos cambió la vida y nos dijo a servirme, y fueron los 4 años más hermosos en esa etapa. Nos casamos, inmediatamente nos fuimos al seminario, ahí vivimos esos 4 años de nuestra luna de miel en matrimonio. Pero de pronto empezaron ciertos rayitos extraños de tormenta porque un par de años después se nos empezó a hacer raro por qué no teníamos hijo, porque si pedíamos a Dios un hijo seguíamos sin tener un hijo y hacíamos las tareas del seminario pero también las otras y aún así no llegaban los hijos y no llegaba, no podíamos embarazarnos, así que en el 90 comenzamos a un tratamiento, ingresamos al Instituto Nacional de Nutrición y estuvimos en tratamiento, en búsqueda, estudios, análisis. Pasa uno por muchas cosas, sobre todo para ellas es muy difícil, pero para ambos, y una tras otra y tras otra. Había momentos en donde nos decían con este tratamiento o con este procedimiento y entonces esperanzas, y llegaba el día de su periodo y entonces desilusión y entonces tristeza. Y así sucesivamente del 90 al 95, esperanzas, tristezas, aceptación, momentos en donde inclusive la falta de tacto a veces de algunos médicos, porque el expediente que todavía debe estar por ahí, si es que no lo han ya enviado al archivo general, pero nuestro expediente matrimonial estaba rotulado infertilidad desconocida. Y entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué? No sabemos. Y se juntaban ahí los estudiantes, los R4 y el médico titular, y pues es que no sabemos, pero vamos a hacer esto, pero vamos a hacer aquello, y no sabemos. Un buen día un doctor con poco tacto, casi, bueno, no casi, nos dijo, ya no pierdan su tiempo, ya no nos lo quiten a nosotros, ustedes nunca van a ser padres. Así duro y
duro y directo, de repente se vino la tormenta. Pero una vez, bueno, pasábamos por ciclos de esperanza, desilusión, tristeza, aceptación, muy tristes. En el 96, inesperadamente, nace nuestro hijo que muchos de ustedes conocen, Luis Aarón. Nace en el año 96 y entonces vino una gran felicidad, vino el testimonio de que Dios es fiel independientemente de lo que la humanidad piense o aún nuestra propia fe. Porque les confieso que había ocasiones en que decíamos, bueno, pues ya. En fin, fue una gran felicidad, pero pasan un par de años más, 3 o 4 años, y comenzamos a desear otro hijo y especialmente nuestro hijo comienza a crecer y comienza a pedir otro hermanito, y no es porque lo pidiera él, sino porque lo anhelábamos nosotros, y otra vez vuelta al ciclo de la desilusión, y otra vez vuelta al intento, y otra vez vuelta al estudio, y otra vez la ilusión, la tristeza, la desilusión, la aceptación. 2004, finalmente, ¡wow! Mi amor, estoy embarazada. ¡Wow! Eso fue en enero de 2004. Mi esposa me informa de su embarazo. Bueno, me hace una grata noticia y estamos vueltos locos. Aarón vuelto loco. En ese momento Aarón tenía poquito más de 7 años, 7 años y medio. Y comienza a crecer esa pancita y le hablamos, oramos, cantamos. Aarón le toca la pancita y todo hermoso. 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, todo muy hermoso. 6 meses, vamos a una más de las visitas a la ginecóloga periódicamente. La ginecóloga pone una cosa así como, no sé cómo se llama, pero parece como un cuerno de los viejitos. Y nos pone a escuchar una cosa electrónica y nos pone a escuchar el corazón y me dice, mira Luis, ven, ay, se oye el corazón de mi hija. Sí, no sabíamos, no, todavía no, de mi hijo. Ven, óyelo, y se oía su corazoncito, bien bonito. Los que han vivido esa experiencia, es maravillosa. Y escucho su corazón y entonces la ginecóloga nos dice, bueno, es el momento de hacer el siguiente ultrasonido. Quiero que vayan a en particular. Nos manda a una clínica, un laboratorio en Santa Fe, que es al único que ella le tenía mucha fe. Y entonces al día siguiente, no creas que pasaron 3, 5 ni 4 días, al día siguiente vamos al ultrasonido. Antes pasamos a Sanborns a comprar un cassette. Recuerden que estamos en el 2004, todavía no había lo que hoy. Todo ha cambiado rapidísimo, pero en el 2004 todavía usábamos videocassette VH. Pasamos a comprarlo a Sanborns, nos vamos bien contentos, o era disco, ya no me acuerdo si era disco o era cassette. A lo mejor era disco. Entonces vamos con nuestro disco al ultrasonido, se lo doy a la doctora, al ultrasonidista. Enseguida pasamos. Estoy hablando de que ayer oí su corazón, ambos oímos su corazón. Pasamos con Aarón. Aarón tenía 7 años y medio. Pasamos y la doctora comienza a ponerse seria, a ponerse tensa. No dice nada. Llama a la enfermera y me pide permiso y me dice, el niño se puede ir un ratito con la enfermera. El niño se puede ir un ratito con la enfermera, por favor. Cuando dice eso, algo te asusta. Y entonces ya que se fue el niño con la enfermera, nos dice, ¿cuánto hace que no ven a su doctor? Menos de 24 horas. Vimos ayer, oí su corazón. Este bebé está muerto. Perdón, hermanos. Este bebé está muerto. ¿Te ha pasado que oyes sin oír? ¿Te ha pasado alguna vez que oyes algo así como que lo oyes, pero como si estuviera, de pronto el sonido se alejara a otra galaxia y empiezas a ver todo muy extraño?
mi esposa y yo en ese momento. No podíamos creerlo, acabábamos de oír su corazón. Mi esposa todavía ayer había sentido sus movimientos, 6 meses de embarazo. Todavía ayer había sentido sus movimientos, no puede ser. Chéquele bien, doctora. Este bebé está muerto. Segura, segura. No hay nada que hacer, está muerto este bebé. Así que estábamos felices y de repente se vino la tormenta. Y de repente ese mar en calma con un sol hermoso se convirtió en una noche horrible, oscura, de truenos y de rayos, porque sobrevino inesperadamente su muerte de 6 meses de embarazo. Los siguientes 2 días fueron parte de esa tormenta. Para mi esposa fue indispensable que le indujeran parto por el tamaño del embarazo, ya eran 6 meses. Y tal vez alguna de ustedes ha pasado por esto, no pretendo ser el único o los únicos, pero cuando sabes que al día siguiente, que ya, bueno, de ahí nos fuimos al hospital, la internaron, y cuando sabes que te están preparando para un parto, pero para un parto de un bebé muerto, es algo muy difícil para ella y para mí. Creo más para ella. De repente se vino la tormenta. Y de repente parecía que Jesús estaba dormido en medio de esa tremenda tormenta. ¿Dónde estás, Señor? Como que estás dormido, como que no te das cuenta. Y claro que se da cuenta, porque nos recuerda una vez más: debajo de sus alas estarás seguro, con tus plumas te cubrirá. Bueno, lo pasas, vives el duelo, pasas por toda esa tormenta. Nuestro hijo lo vivió también, el duelo. Fue muy difícil todo esto. ¿Qué les digo? La muerte siempre es difícil, aunque sabes que nuestro bebé, sabíamos que nuestra bebé en ese momento, ya cuando nació supimos que era una linda niña, ahora estaba con el Señor. Ese doble sentimiento, por un lado, de saber está con papá, está feliz con papá, no va a tener que enfrentar una vida difícil aquí en la tierra, está con papá, pero al mismo tiempo no está conmigo, al mismo tiempo nuestros brazos vacíos, al mismo tiempo Aarón ya no tienes hermanito, ya no tienes hermanita, mejor dicho. Pasaron 3 años y no es que estuviéramos aferrados a buscar bebé, sino que, por un lado infertilidad desconocida, por otro lado no se logra ese bebé, así que no estábamos tampoco bajo un régimen de vigilancia o de cuidados. 3 años después, 20 de octubre de 2007, se repite la historia nuevamente, solo que esta vez nuestra bebé tenía 2 mesecitos. A los 2 mesecitos nuevamente vuelve a haber otro embarazo, y a los 2 meses vuelve a fallecer, con 2 meses de embarazo y sin saber por qué. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? No sabemos, simplemente no llegó. Por eso cuando nos preguntan, porque no falta la gente que pregunta, ¿verdad? Luego somos bien preguntones. ¿Y tienes hijo único? Sí. ¿Y por qué? Y algunos esperan, pues porque no me dio la gana, como dicen algunos. No, pues porque Dios así lo quiso. Amén. Porque Dios así lo quiso. Pero cuesta entenderlo, cuesta asimilarlo. Cuando se viene la tormenta y la segunda tormenta, cuesta asimilarlo. En el ínter vivimos experiencias pastorales difíciles también, personas que decían amarnos y después parecían ser las peores enemigas en el ministerio, pero de eso les hablaré en otra ocasión. Pero eso era en el ínter, entre el 2004 y el 2007. Y pocos años después, mi madre estuvo ya anciana,
Vivía un tiempo con nosotros, otro tiempo con otra de mis hermanas y otro. Nos turnábamos por tiempos entre 3 hermanos, Fernando, Ángeles y nosotros. Pasaba un tiempo con nosotros, luego con Ángeles, después con Fernando. Y estando en casa de Fernando, resbala mi mamá, cae hacia atrás, se fractura el cráneo, se le hace una inflamación, queda en coma. No la pude volver a ver jamás porque, bueno, hablar con ella jamás porque había pasado de la casa de nosotros a la casa de Fernando. Habían pasado 3 o 4 días cuando sucede el accidente y para cuando la voy a ver al hospital ella ya está en coma, donde vive en coma durante 27 días. Finalmente muere sin haber vuelto a abrir sus ojitos. En cada ocasión fueron tempestades repentinas. En cada ocasión parecía que estábamos en la barca, en el mar en calma, y de pronto se viene la tormenta. Y de pronto te golpea el mar y te golpean las olas sin aviso. Olas tan grandes que amenazan con hundir tu barca. Olas tan grandes que amenazan con tragarte. En el 2004, en la misma semana que murió no 2004. Sí, perdón, efectivamente 2004. Ya estaba aquí perdiendo los datos. En el 2004, en la misma semana en que murió esa bebé de 6 meses de embarazo, de gestación, el Señor me dio este mensaje para la iglesia y aunque usted no lo crea, luego de que sepultamos a nuestra pequeña, ese mismo domingo seguí predicando y no por héroe, no por decir, ay, vean qué pastorazo, no hombre, abnegado, tremendo. No, tenía mucho dolor en mi alma, mi esposa también lo tenía, pero el Señor me dio esta palabra para la iglesia. Y es esta palabra que quiero compartir hoy con ustedes, esta palabra que me dio para la iglesia justo cuando acabábamos de pasar por esa primer tormenta, sin saber que luego vendrían las otras. Pero el Señor me dio esta palabra y esta palabra, primero yo se la di a la iglesia, pero creo que al final de cuentas entiendo con los años que el Señor me dio a mí esta palabra y yo pude compartirla con la iglesia. Yo creo que esta mañana quiero compartirla con ustedes. ¿Cómo hacer para que las palabras del Salmo 23 sean reales en nuestra vida? Para que esas palabras del Salmo 23, aunque ande tal vez porque el tema es ande en valle de sombra de muerte, lo decimos todos tan suavecito, casi como de luto. A lo mejor si les hubiera pedido que dijéramos primero el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará, lo habríamos dicho más fuerte. Pero dígalo una vez más y dígalo con convicción. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo hacer para que sea una realidad esa palabra para nosotros en momentos de tormenta? Ahora yo sé que alguno dirá, pero pues es una realidad, la palabra de Dios, ¿cómo dices eso, pastor? Pero es que a veces, no sé si te pasa a ti, a mí me ha pasado, que aunque esté en la escritura y aunque sea palabra de Dios, a veces como que no me queda a mí, como que no encaja con mi momento, como que no le encuentro en ese momento un sentido. Pero gloria sea al Señor que su palabra es verdad y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que no depende de mis emociones, de mis sentimientos ni de mis circunstancias, sino de la gracia y el amor de Dios para que esa palabra cobre vida en mi corazón. Pero para que esa palabra sea una realidad, como dije hace rato, dependerá de quién sea Dios para nosotros. ¿Quién es Dios para ti, hermano? ¿Dios para ti es creador?
Dios para ti es juez. Dios para ti es omnipotente. Dios para ti es Señor. Dios para ti es incomprensible e inalcanzable, porque Dios es eterno, infinito. Todo eso es Dios. Amén. Todo eso es Dios, por supuesto. Pero es importante que no solamente veamos a Dios como el juez eterno, incomprensible, infinito, inalcanzable, omnipotente, omnisciente, sino que podamos entender que es nuestro Padre, que es tu Padre. Cuando andas en valle de sombra de muerte, si Dios es omnipotente, probablemente, bueno, sí lo es, pero si solamente concibes a Dios como el omnipotente y el eterno, puede ser que te suceda como aquellos grandes teólogos que alguna vez leí, que decían que Dios era maravillas tremendas y todo, pero muchos como Jürgen Moltmann o como Snackenburg, como muchos otros teólogos, llegan a la conclusión, pero a Dios no se le puede conocer. Dan ganas de abrir el libro y decirle, oye, sí se puede. El problema es que tú solamente te centras en la omnisciencia, omnipotencia, infinitud de Dios, pero tienes que entender que Dios es tu Padre, que Dios es tu papá. Me encanta aquí en Casa de Misericordia como le dicen constantemente papá, porque Dios es tu papá. Y si Él es tu papá, podés entender que Dios te ama. Y no entenderlo, sino sentirlo, experimentar su amor. Y aunque andas en valle de sombra de muerte, o de enfermedad, o de tribulación, o de una mala noticia repentina, o de la muerte de un ser amado, puedes recurrir a papá porque te ama y experimenta su amor, experimenta su cuidado, experimenta su compañía, porque es un Dios que te comprende, que te acompaña y que te abraza. Y es entonces cuando puedes entender más y experimentar mejor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Estoy acurrucado debajo de tus alas y con tus plumas me cubrirás, porque eres mi Padre. Cuando nosotros percibimos a Dios como papá, cuando nosotros podemos experimentar su cuidado, su compañía y su amor, entonces podremos entender que nuestra victoria o nuestra derrota en medio de la tribulación, nuestra victoria o nuestra derrota cuando de repente se vino la tormenta, va a depender, al pasar por el valle de sombra de muerte, va a depender de nuestra actitud. Es cierto, Dios con tus plumas te cubrirá, pero mucho de lo que sigue, de pasar victorioso por el valle de sombra de muerte, va a depender de nuestra actitud. Y no porque hayan cesado las bendiciones ni muerto las esperanzas, sino que nuestra actitud es importante, la actitud hacia lo que Dios dice. Es importante, porque cuando estamos en valle de sombra de muerte, a veces nuestro corazón no está al 100 para tener una gran expectativa de bendiciones o para disfrutar esas esperanzas. Cuando estamos en valle de sombra de muerte, nuestro corazón no está listo para, o mejor dicho, no está tan expectante. Pero aquí lo importante es, ¿cuál es tu actitud a lo que Dios ha dicho? ¿Cuál es tu actitud a lo que Dios te ha dicho antes? No cuando llegues al valle de sombra de muerte andes buscando ¿y qué dirá Dios? Cuando llegamos al valle de sombra de muerte, ya llegamos habiendo entendido que Dios es papá y que nos ha hablado y que nos ha dicho muchas cosas hermosas. Entonces, pasar por victoria o por derrota en esos momentos depende de cuál sea nuestra actitud con relación a Dios. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Y muchos decimos, sí le creemos, pero el tema es, ¿le creemos cuando estamos en valle de sombra de muerte o no le creemos? ¿O solamente lo creemos intelectualmente, pero nos cuesta experimentarlo?
Eso fue lo que marcó la diferencia del destino de 12 hombres importantes, de 12 discípulos, de 12 príncipes que envió Moisés a recorrer la tierra, prometida para identificar y para reconocerla. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Cuántos ya se durmieron? Digan amén bien fuerte. ¿Sí se durmieron? ¡Auch! Ok, esos que dijeron amén, por favor, los que estén juntos, despiértenlos. En Números 13, le voy a pedir que abra Números 13, pero es un pasaje tan largo que más que leerlo se lo voy a platicar. Ya quiero que lo abra para que usted después lo lea con calma en su casa. Ahorita solamente tal vez le señale 1 o 2 versículos. Pero en Números 13 encontramos ese momento en donde Moisés, después de haber salido de la esclavitud en Egipto y cruzado el mar, llegan a la orilla, a la tierra prometida, están frente a ella, y Moisés elige, dice ahí en el capítulo 13, versículo 1, le dice Dios a Moisés: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y viene la lista de quienes son a los que envió: 12 varones, uno de cada tribu. Todos ellos ¿Cuántos saben que Moisés los envió para espiar la tierra, para ver si acaso iban a poder entrar? ¿Sí? Pues ¿qué creen? Que no. Moisés, no creo que Moisés estaba pensando: híjole, entren a ver, vayan a ver a ver si se puede, a ver si de veras es la tierra que Dios nos dijo. Dios le estaba diciendo: esa es la tierra. Dios le dice: envía a estos hombres para que la inspeccionen. Yo creo que la intención de Dios al decirle a Moisés que enviara a estos 12 hombres no era ver si podían, sino ver por dónde y armar la estrategia. Y eso fue lo que marcó la diferencia, porque de esos 12 hombres, 10 de ellos vieron lo natural y vieron las circunstancias. En cambio, los otros vieron el poder de Dios. Estos 12 espías estaban escogidos en igualdad de circunstancias. Noten versículo 1 y 2. Todos ellos eran príncipes. Todos tenían la misma jerarquía, habían tenido las mismas oportunidades, la misma educación, la misma cultura, la misma fe en el mismo Dios. ¿Qué había de diferencia? La actitud. Tuvieron las mismas oportunidades y la misma experiencia y enfrentaron el desierto. Hermanos, siempre habrá desiertos delante de nosotros, siempre. Pero la actitud de Caleb y de Josué ante las circunstancias tan adversas fue lo que hizo que ellos pasaran por el desierto, mientras que los otros 10 murieron en el desierto. ¿Conocen la historia? Encontraron las mismas circunstancias, eran circunstancias adversas. Era feo el lugar. No, el lugar no era feo, era feo lo que tenían que enfrentar. Y regresaron con el informe, ¿recuerdan? No, el lugar ciertamente es un lugar donde fluye leche y miel, y las uvas eran unos racimos inmensos. Es un lugar maravilloso. Pero 10 de ellos dijeron: diga conmigo, pero. Hermanos, el informe de 10 estaba enfocado en lo natural. Solamente dos se enfocaron en Dios, se enfocaron en lo espiritual. Los 10 en lo natural vieron lo posible, vieron las circunstancias, analizaron lo posible. ¿Y qué fue lo que pasó cuando vieron lo posible? Se asustaron. La tormenta los asustó.
No digo no que haya llovido, sino la metáfora que estoy usando como hilo. Se asustaron. Cuando vieron las circunstancias naturales, vieron lo posible, vieron sus posibilidades y se asustaron y se amargaron y se estancaron y comenzaron a vagar y murieron en el desierto convencidos de que Dios les había fallado. Esos 12 murieron en el desierto convencidos de que Dios había fallado. Ellos no. En lo natural, los 10 eran realistas. Miren el versículo 31, 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dicen? No podemos ir. No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por sorpresa, pero sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían unos a otros, o sea, se amargaron. ¿Y qué pasó con ellos que se amargaron? Amargaron a todos los demás. Todos los demás se amargaron. ¿Se amargaron con base a una mentira? No. Fue con base a su percepción. Ellos no vieron la hermosura de la tierra, sino vieron es una tierra que traga a sus moradores. Ellos empezaron a llegar, los 12, 10 de ellos empezaron a ver a aquellos hombres fuertes, gigantes, fuertes para la guerra, armados, con armadura seguramente, y les empezaron a temblar las piernas, y lo único en lo que pensaron es: nos van a tragar, y nos van a tragar vivos. Es más, llegan al extremo cuando regresan al dar el informe, que dicen: parecíamos como langostas, así les parecíamos a ellos. Yo me pregunto, ¿de veras se habrán acercado a alguno de ellos? Oye, ¿qué te parezco? No, pues pareces langosta. ¿De veras crees? Yo creo que simplemente fue una idea de ellos. Así les parecíamos. Ellos que sabían, ni los vieron. En lo natural ellos eran realistas. En lo natural, efectivamente, esa tierra estaba llena de hombres fuertemente armados y experimentados en la guerra. En lo natural, Josué y Caleb eran unos pobres ingenuos. Vean el versículo 9. Dice el versículo 14:9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Dicen Josué y Caleb: nosotros los comeremos como pan. ¿No eran ingenuos? Hey, acá estoy. ¿Eran o no eran ingenuos? En lo natural. Pongámonos realistas. A ver, imagínate que tú ves a esos tipos enormes, bien armados, con cara de malvados, y además son muchos, y tú vas medio harapiento porque estuviste 400 años bajo esclavitud y no sabes mucho de guerra porque nunca te dieron permiso de entrenarte. Entonces, ¿quiénes eran los realistas? Los otros 10. ¿Y quiénes eran los ingenuos? Josué y Caleb. En lo natural, diga conmigo, en lo natural. En lo natural, Josué y Caleb eran ingenuos, pero no estamos hablando de lo natural, estamos hablando de Dios. Por eso Josué y Caleb dicen: los vamos a comer como pan. Nosotros en mexicano decimos: es pan comido.
Los dos se enfrentaron los mismos problemas y los mismos obstáculos y el mismo valle de sombra de muerte, la misma angustia, pero la diferencia a lo largo y al final de la vida fue radical entre ellos. Unos se amargaron. Cuando pasas por una noche oscura, como dije hace rato, cuando de repente se te viene la tormenta, cuando de repente muere alguien que amas, cuando de repente te quedas sin trabajo, cuando de repente te viene una enfermedad incurable a ti o a un ser amado, tienes dos opciones: actuar como los 10 o actuar como Josué y Caleb. Unos se amargaron, vagaron, se estancaron y murieron en el desierto. Solo los dos cruzaron el mismo desierto. Déjame decirte, fue el mismo desierto, pero lo cruzaron para conquistar la tierra. Todos nosotros tenemos que atravesar desiertos a lo largo de la vida, hermanos. Todos nosotros tenemos a veces que enfrentar gigantes, pero hay quienes escogen dar vueltas y vueltas y vueltas, lamentándose sin avanzar, mientras otros saben que hay una tierra por conquistar. Y la primera tierra por conquistar es conquistar tu propia incredulidad. La primera tierra por conquistar es conquistar tu propia amargura. Porque las experiencias de valle de sombra de muerte causan amargura, sí, pero es una tierra por conquistar. Es la opción de decir: me voy a quedar allí en esa amargura, o voy a conquistar mi dolor y lo voy a poner a los pies de mi Señor Jesucristo. A pesar del dolor, los victoriosos declaran: el enemigo no me va a derrotar. Puede ser que estoy pasando por valle de sombra de muerte, pero el enemigo no me va a derrotar. ¿Por qué triunfó Caleb? Números 14, versículo 24. ¿Dónde estoy? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué triunfó Caleb? Dice ahí en el versículo 24, capítulo 14, porque hubo en él otro espíritu. Porque hubo en él otro espíritu. No un espíritu basado en sus fuerzas, no un espíritu basado en su situación atemorizante o dolorosa o en su duelo, que hay que vivirlo y hay que pasar por él, pero no un espíritu basado en la autocompasión. Sí, en el dolor tal vez, pero no en la autocompasión. Por cuanto en Caleb hubo otro espíritu. Vuelve a leer el versículo 24, Números 14, versículo 24. Por cuanto hubo en él otro espíritu. No hubo un espíritu basado en sus fuerzas, no hubo un espíritu basado en su angustia o su frustración, no un espíritu que cuestiona la voluntad de Dios, no un espíritu que le reclama a Dios y cuestiona su voluntad, no un espíritu de miedo, no un espíritu de amargura, no un espíritu de enojo contra Dios. Yo pude haber estado muy enojado con Dios, y te confieso, nomás por favor no se lo digas a nadie, las siguientes 24 horas, entre el momento que la doctora con el ultrasonido nos dice su hijo está muerto, hasta que termina el parto, yo pasé por agonía, tristeza, enojo, culpa. A lo mejor hice algo que no hice, a lo mejor no fui a donde debimos, culpa. Y hasta por unos momentos y largos momentos de enojo con Dios.
Solo que Dios es tan precioso que me dio la oportunidad de poder decirle a Él: Señor, estoy enojado. Perdóname, Dios, estoy enojado. A lo mejor se te puede hacer raro que le digas a Dios eso, pero ¿acaso como hijo nunca le dijiste a tu papá que estás enojado con él? ¿Que sientes que es injusto algo que hizo tu papá? ¿O que no lo comprendes? Pues es mi papá. Y le dije: papá, estoy enojado contigo. Y la segunda vez le volví a decir: estoy enojado contigo. Pero sabes, papá, estoy enojado contigo y sé que tú entiendes mi enojo, pero a pesar de todo, no lo entiendo, no lo comprendo, no sé si algún día lo entenderé, pero tú dices que me amas y a eso me aferro. Pero tú dices que me amas y que amas a mi esposa y de eso me sostengo. Que lo que está pasando no es porque tú me quieras maltratar por gusto. No lo entiendo ahora. Te llevaste a mi hija de 6 meses y luego te llevaste a mi otra hija de 2 meses y luego no me dejaste despedirme de mi mamá porque estuvo en coma 27 días. Pero me queda claro que tú no lo haces por crueldad ni porque quieras hacerme sufrir. No lo entiendo ahora. Estoy enojado, pero más con las circunstancias que contigo. Porque aunque no lo pueda entender, decido creer que debajo de sus alas estoy seguro y que con tus plumas me cubrirás. A pesar de mi dolor, decido creer y sentarme al lado de mi esposa mientras estaba en labor de parto, acariciando su cabeza y apretando su mano y diciéndole: no olvidemos, mi amor, estamos cubiertos por sus alas y debajo de sus plumas estamos seguros. Porque aunque en este momento andamos en valle de sombra de muerte, no tememos mal alguno. Y mi esposa, a pesar de estar en el momento del parto y con el dolor fuerte, sus ojos hermosos, diciéndome: no lo olvides, no lo olvides tú tampoco. Debajo de sus plumas, con sus plumas nos cubre ahora y debajo de sus alas estamos seguros. Y esta pequeñita está en su presencia. Y esta otra pequeñita está en su presencia. Y tu papá, que murió hace 3 años, está en su presencia. Y mi madre está en su presencia. Y aunque duele, aunque ando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la diferencia entre Josué y Caleb y los otros 10. Los otros 10 murieron en el desierto. Cuando pasamos por tribulación, cuando pasamos por muerte de un ser amado, cuando pasamos por una grave enfermedad, podemos quedarnos en el desierto, amargarnos, hundirnos en el desierto y mandar a la fregada a Dios. O podemos escoger decirle: Dios, no te entiendo, no te comprendo, pero siento tu presencia y siento tu amor. Y sé, aunque no lo sienta ahorita, que me estás cubriendo con tus plumas y debajo de tus alas estoy seguro. Y por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por cuanto en Caleb hubo un espíritu diferente, no un espíritu de amargura ni de enojo contra Dios, sino un espíritu de fe en la palabra de Dios, un espíritu de fe en la sabiduría de Dios, un espíritu de fe en la bondad de Dios, un espíritu de seguridad en el amor de Dios. Por eso no solamente pasó por el desierto. Hermanos, hermanas,
Pasar por el desierto es inevitable, pero nuestra actitud es crucial para vencer o para ser aniquilados. En los desiertos, las personas caen en depresiones crónicas, las personas pueden caer en vicios, las personas pueden perder el deseo de vivir, incluso suicidarse. Algunos pierden el control y le hacen daño a otros. Algunos adquieren o detonan enfermedades incurables y graves. Al pasar por los desiertos y amargarse, puede suceder eso. ¿Sabías que hay matrimonios que se aniquilan cuando hay un desierto prolongado o cuando pasan por desierto? Hay veces que al pasar por un desierto, como la muerte de un hijo, ese matrimonio llega a separarse, o alguna discapacidad. Porque si no tenemos el espíritu que tenía Caleb, el desierto nos va a estancar, a amargar y a destruir. La confesión de fe de Caleb, esa confesión que Caleb hizo con su boca, fue respaldada por Dios. Y en vez de que el desierto lo aniquilara, lo hizo mucho más fuerte. Busca Josué 14, el libro de Josué, capítulo 14. Mira lo que dijo el joven Josué a sus 80 años, versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día. Esa fue la gran diferencia entre estancarse y morir en el desierto y poder declarar: sigo siendo tan fuerte como entonces. Quisiera invitarte a que cierres tus ojos un ratito. Y hablo en serio, si porque cierras tus ojos sientes que te vas a quedar dormido, ponte de pie, en serio. A mí me pasa. A veces estoy cansado, cierro los ojos y me quedo dormido, así que mejor ponte de pie, no te quedes dormida. Cierra tus ojos un momento y piensa en todo esto. Todos pasamos por épocas de desierto, pero nadie tiene que quedarse en el desierto dando vueltas sin rumbo hasta morir ahí, en el desierto de la falta de fe, en el desierto de la amargura, en el desierto de la tristeza. Puedes quedarte ahí si quieres, pero en cambio podemos, como dice Efesios 6, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y conquistar nuestro monte Hebrón para disfrutar de esa tierra fértil que Dios tiene para nosotros. Podemos vencer ese desierto si escuchamos las palabras de 2 Corintios. Bendito sea el Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros cuando están en tribulación. ¿Estás en tribulación? Bendito sea el Señor que te consuela. Un día vas a poder consolar a otros. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque podemos atravesar los desiertos convencidos de que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.